Perdí todo en una sola noche, hasta que entendí el propósito de Dios. Hay momentos que duran apenas unos minutos, pero son capaces de cambiar el resto de una vida. La noche que voy a contarte comenzó como cualquier otra. Jamás imaginé que antes del amanecer perdería casi todo aquello por lo que había trabajado durante años. Mi casa, mi empleo, mis ahorros, mi tranquilidad y por un instante, hasta mi fe. Si alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba sin previo aviso y te has preguntado dónde está Dios en medio del dolor, quédate conmigo hasta el final. Porque esta historia no trata solo de una pérdida. Trata del propósito oculto que muchas veces solo descubrimos cuando todo parece haberse roto. Siempre había pensado que tenía el control de mi vida. No era rico, tampoco famoso, pero tenía un trabajo estable, una familia que amaba y suficientes razones para creer que el futuro sería mejor que el presente. Vivía siguiendo una rutina casi perfecta. Me levantaba temprano, desayunaba con mi esposa, llevaba a mi hija a la escuela, trabajaba hasta el atardecer y por la noche agradecía a Dios por un día más. No pedía grandes milagros, solo daba gracias. Quizá por eso nunca imaginé lo rápido que una vida aparentemente estable podía cambiar. Todo ocurrió un jueves. Recuerdo perfectamente el cielo gris de aquella tarde. Las noticias hablaban de una tormenta inusual que se acercaba a la ciudad. Los vecinos comenzaron a asegurar ventanas y retirar macetas de los balcones. Yo pensé que exageraban. Después de todo, habíamos vivido muchas tormentas antes. Ninguna había pasado de ser una noche con lluvia. Me equivoqué. A las 9 de la noche, el viento comenzó a soplar con una fuerza que jamás había sentido. Las luces parpadearon. La electricidad se fue. Mi hija se asustó. Intenté tranquilizarla diciendo que todo estaría bien. Ni siquiera yo lo creía. Minutos después, escuchamos un estruendo. No provenía del cielo. Venía de la parte trasera de la casa. Corrí hacia la ventana. Un enorme árbol había caído sobre el techo. El agua comenzó a entrar casi de inmediato. En cuestión de minutos la sala estaba inundada. Tomamos lo indispensable y salimos como pudimos. Mientras observaba desde la calle cómo los bomberos intentaban controlar la situación, sentí por primera vez una extraña sensación. Como si algo me dijera que aquella no sería la peor noticia de la noche. Y así fue. A la mañana siguiente recibí una llamada de la empresa donde trabajaba. Pensé que era para preguntar si estaba bien, pero escuché una frase que nunca olvidaré. Lamentablemente, debido a las pérdidas provocadas por la tormenta, la empresa cerrará operaciones de manera definitiva. Me quedé inmóvil. En menos de 12 horas había perdido mi hogar y mi empleo. No sabía que aún faltaba otra noticia. Al revisar mi correo encontré un mensaje del banco. Un fraude electrónico había vaciado prácticamente todos nuestros ahorros. Sentí que el aire desaparecía. No sabía por dónde empezar. No sabía qué solucionar primero. No sabía qué decirle a mi familia. Esa noche dormimos en casa de un familiar. O, mejor dicho, ellos durmieron. Yo permanecí despierto mirando el techo. Las preguntas comenzaron a invadir mi mente. ¿Por qué todo junto? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice mal? ¿Dónde está Dios cuando uno realmente lo necesita? No encontraba respuestas, solo silencio. Pasaron los días, luego las semanas. Presenté solicitudes de empleo, hice llamadas, toqué puertas, recibí negativas, una tras otra. Empecé a sentir vergüenza, vergüenza de depender de otros, vergüenza de no poder ofrecerle estabilidad a mi familia. Una tarde decidí salir a caminar sin rumbo. Necesitaba despejar mi mente. Terminé llegando a una pequeña iglesia que nunca antes había visitado. No entré por fe, entré porque estaba cansado. Había un anciano sentado en una de las últimas bancas. Parecía esperarme. Sonrió. «Hace mucho que no venías. Pensé que me confundía con otra persona. Creo que nunca he estado aquí». El hombre sonrió otra vez. «Me refería a que hace mucho no te permitías descansar». Aquellas palabras me desconcertaron. Nos sentamos a conversar. No le conté toda mi historia, pero de alguna manera parecía conocerla.
Antes de despedirnos me hizo una pregunta. Si Dios respondiera hoy todas tus oraciones, ¿qué cambiaría? Contesté sin pensar. Recuperaría mi casa, mi trabajo, mi dinero. El anciano negó lentamente con la cabeza. Eso cambiaría tus circunstancias, pero no necesariamente tu corazón. Aquella frase me acompañó durante semanas. No lograba quitármela de la cabeza. Mientras tanto, seguía buscando empleo. Un día recibí una llamada inesperada. Una organización necesitaba voluntarios para ayudar a familias afectadas por la tormenta. Estuve a punto de rechazar la invitación. Pensé, ni siquiera puedo resolver mis propios problemas. Pero algo dentro de mí insistía. Acepté. Fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Durante varios días ayudamos a limpiar casas destruidas, repartimos alimentos, escuchamos historias, conocí personas que habían perdido mucho más que yo, una madre que había perdido a su esposo, un anciano que quedó completamente solo, un joven que había salvado a varios vecinos antes de perder todas sus pertenencias. Y aún así, muchos de ellos sonreían, no porque no doliera, sino porque habían decidido no permitir que el dolor definiera quiénes eran. Aquello comenzó a cambiarme. Por primera vez, dejé de pensar únicamente en lo que había perdido. Empecé a valorar lo que aún permanecía. Mi familia seguía conmigo, seguíamos vivos, seguíamos teniendo esperanza. Un mes después, recibí una propuesta de trabajo. No era en el área donde siempre había trabajado. Era coordinando proyectos sociales para apoyar comunidades vulnerables. Mi primer impulso fue rechazarla. El salario era menor. El camino parecía incierto, pero acepté. Con el paso del tiempo descubrí que nunca había disfrutado tanto mi trabajo. Cada día conocía personas extraordinarias, escuchaba testimonios de superación, aprendía que la verdadera riqueza rara vez aparece en una cuenta bancaria. Años después, entendí algo que jamás habría imaginado aquella noche de la tormenta. Si no hubiera perdido mi empleo, nunca habría aceptado ese nuevo camino. Si mi casa no hubiera sido destruida, jamás habría conocido a las personas que transformaron mi manera de entender la vida. Si mis planes no se hubieran derrumbado, seguiría creyendo que el éxito consiste únicamente en acumular cosas. Entonces comprendí una verdad difícil de aceptar cuando estamos sufriendo. Dios no siempre evita las tormentas, pero muchas veces las utiliza para llevarnos a lugares donde jamás habríamos decidido ir por nuestra cuenta. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál fue el peor día de mi vida, respondo sin dudar: aquella noche en la que perdí todo. Pero cuando me preguntan cuál fue el día que comenzó la mejor etapa de mi vida, también respondo lo mismo, porque fue exactamente esa noche. Lo que entonces llamé desgracia, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una vida mucho más profunda, más consciente y más llena de propósito. No fue un camino fácil. Hubo lágrimas, hubo miedo, hubo momentos en los que sentí que no podría seguir. Pero mirando hacia atrás, puedo ver algo que durante la tormenta era imposible distinguir. Cada puerta que se cerró me dirigía lentamente hacia otra que jamás habría buscado. Y quizás eso también esté ocurriendo contigo. Tal vez hoy sientes que has perdido demasiado. Tal vez estás viviendo una noche oscura donde todo parece derrumbarse. Si es así, quiero dejarte con una reflexión. Cuando observamos un tapiz por la parte de atrás, solo vemos hilos enredados, nudos y un aparente desorden. Pero quien lo tejió conoce el dibujo completo. Nuestra vida muchas veces se parece a ese tapiz. Nosotros solo vemos el caos del momento. Dios ve la obra terminada. Quizá todavía no entiendes por qué ocurrió aquello que tanto te dolió. Quizá pasen meses, quizá años, pero no pierdas la esperanza,
porque algunas de las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de pérdidas, y algunas de las noches más oscuras terminan conduciendo al amanecer más hermoso. Yo creí que había perdido todo, pero en realidad aquella noche solo estaba perdiendo la vida que ya no era para mí. Fue entonces cuando entendí el propósito de Dios y comprendí que, a veces, Él no destruye nuestros sueños para castigarnos. Los derrumba porque está preparando algo mucho mejor de lo que jamás habríamos imaginado. Si hoy estás atravesando una tormenta, no dejes que el miedo tenga la última palabra. Puede que todavía no veas el propósito, puede que aún no entiendas el camino, pero recuerda esto: la noche más oscura nunca ha podido detener la llegada del amanecer, y el mismo Dios que te ha sostenido hasta hoy aún no ha terminado de escribir tu historia.